Kamisaraki Kuchakanaka, Kamisaraki Gilatanaka, Nayak Sutijak Oriana Garrido, Olivares. Soy de Macul y estoy participando en este hermoso taller de instrumentos. Hemos hecho una variedad de instrumentos que no tenía idea cómo se hacían, desde un pito para hacer sonidos de pajarito, una zampoña, una trutruca larga, una trutruca circular, un pututo, etcétera. Vamos a terminar haciendo un guancara, que es lo que más yo quiero tener, y invito a todas las personas que quieran participar en este taller. Hola, yo soy Gonzalo Gutiérrez, soy el Quimelfe, Yatichiri, el profesor de este taller, el taller de fabricación de instrumentos indígenas. Estamos aquí en San Joaquín. Esta semana en lo particular estamos, como se puede ver, en instrumentos de viento. Estamos haciendo zampoñas y flautas andinas, pero hemos hecho varios instrumentos distintos. Por ejemplo, acá tenemos chutrucas que hemos hecho chutrucas de las redondas, de las largas, algunos cuernos, los pututos también. Vamos a sonar el pututu. Hemos estado haciendo pifilcas y varios instrumentos como silbatos. Y nada, pues, ya llevamos creo que 7 clases de este taller. Ha sido muy lindo lo que hemos ido logrando. Muchos de estos instrumentos han sido hechos con los materiales que tenemos a la mano acá en la ciudad. Las mismas zampoñas, las flautas las estamos haciendo con PVC, que es el material que encontramos en todos los lugares. Nos dan la afinación muy buena, las mismas tutrucas también, y otros materiales como de reciclaje. Las maderas que las hemos sacado tal vez de alguna casa en demolición, maderas más pequeñitas lo mismo, y otras no, otros son materiales ya, por ejemplo los cuernos los hemos conseguido, pero sí evocando los sonidos en todos los sonidos tradicionales. Una tutruca va a sonar como realmente es una tutruca, una zampoña, los pututos, todo, esa es la intención. Hemos estado trabajando con personas que sí tienen conocimientos musicales, como algunos que se están desayunando todos estos temas, pero que sí tienen muchos conocimientos de sus culturas, de todo lo ancestral que hay en ellos. Y se ha valorado mucho eso, que hemos logrado, tanto yo como ellos, este conocimiento, tratar de intercambiar muchas veces conocimientos. Yo vengo, claro, como el profesor acá, pero muchas veces soy yo el que viene a aprender. Y hemos logrado hermosas cosas. Fuera de los instrumentos hemos logrado en todo este tiempo casi una amistad con algunos de ellos. Así que estamos muy contentos con eso. Yo creo que los alumnos también están muy contentos con lo que hemos logrado. Y esperar seguir, y que podamos seguir en el tiempo. Y seguir rescatando estos sonidos, estos instrumentos que vienen desde tanto tiempo en la antigüedad, que eran probablemente los sonidos de nuestros abuelos y de los abuelos de nuestros abuelos. Y si seguimos con estas labores, van a ser los sonidos de nuestros nietos y de los nietos de ellos. Así que aquí estamos, al servicio de seguir haciendo un poquito de música. Me despido tal vez tocando un poquito, lo mismo.